Hemos estado mirando el primer libro de Samuel, capítulo 25. Hoy vamos a tomar desde el verso 14. Hoy tenemos un tema muy especial, como les decía, y vamos a ver acá cómo una mujer llamada Abigail, ¿verdad? Se convierte en una intercesora. Vamos a ver esa ayuda en el momento oportuno, esa ayuda que necesitaba la casa de Nabal y Nabal mismo, ¿verdad? Le hemos llamado a esta enseñanza ayuda en el momento oportuno. Vamos a ver acá, como les decía, en el primer libro de Samuel, estamos en secuencia de este estudio, de este libro, en el capítulo 25, desde el verso 14, vamos a avanzar y vamos a ver cómo Abigail se entera de lo sucedido, ¿verdad? Entre Nabal y David, y ella intercede entre estos dos varones. Ella intercede. Vamos a leer lo que dice del 14 al 17 estos versos bíblicos. Dice, pero uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Nabal, diciendo, he aquí, David envió mensajeros del desierto que saludaran a nuestro amo y él los ha insultado. Y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros y nunca nos trataron mal, ni nos faltó nada en todo el tiempo que anduvimos con ellos cuando estábamos en el campo. Muros fueron para nosotros de día y de noche, todos los días que hemos estado con ellos apacentando las ovejas. Ahora pues, reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa, pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. Bueno, seguimos con este pasaje de Abigail, de Nabal y de David. Acá vamos a ver cómo esta mujer hace de mediadora, una intercesora profética. No veamos en la dimensión de mujer o de sexo. Hoy vamos a hablar de esos intercesores que el Todopoderoso está buscando, que se levanten, que vayan, acudan ante la presencia de nuestro Rey de Reyes para que puedan interceder por una causa que esté sucediendo en una familia, en una ciudad o en una nación. ¿Por qué no decirlo? Es tiempo que se levanten esos ministerios, Abigail, es decir, esos ministerios de intercesión profética, esos ministerios que conocen cómo llegar hasta el Rey de Reyes, que saben cómo tocar el corazón de Él, que saben cómo llegar, cómo pedir. Hoy vamos a hablar de esta mujer llamada Abigail como intercesora, pero como les digo, no veamos en la dimensión de sexo, veamos en lo que el Padre nos está pidiendo en este tiempo, que se levanten los intercesores. Dice que, ¿verdad? Uno de los criados dio aviso a Abigail. Mire qué importante. Hubo alguien entre los criados de Nabal que va y acude a donde debía de acudir, a donde él debía de llegar. Era uno de los siervos que fue testigo de la respuesta de Nabal hacia David. ¿Recuerdan la semana pasada? Lo que, cómo Nabal respondió ante el pedido de David, que muy gentilmente envió, ¿verdad? Saludándolo, porque eso dice el criado, ¿verdad? Le dice que envió mensajeros del desierto que saludaran a Nabal, pero que él los respondió, ¿verdad? Con insultos. Este mensajero que fue donde David, perdón, donde Abigail, era un mensajero que fue testigo de lo acontecido, de la respuesta de este hombre necio, de este hombre grosero llamado Nabal. Y él va y le cuenta a Abigail, la esposa de Nabal. ¿Qué le cuenta? Que Nabal insultó a los hombres de David y por consecuencia
a David también, ¿verdad? Y este joven o este mensajero le dijo que Nabal los trató muy mal, los trató con un lenguaje despectivo, los trató con insulto, ¿verdad? Imagínense que hemos estudiado también en escuela profética de los mensajeros que portan muerte. ¿Recuerdan los mensajeros de Jezabel cuando acudieron al profeta Elías? Llevaron un mensaje de muerte, pero acá vemos en cambio un mensajero que va en busca de ayuda a ¿dónde? Donde una mujer sabia, una mujer prudente, una mujer que conocía y que vivía conforme a la escritura, a las instrucciones de nuestro abacados. Entonces, este siervo de Nabal va a darle aviso a ella y le cuenta que David envió sus mensajeros a saludar, a pedir algo de lo que Nabal tenía y no fue a pedirle de manera abusiva, sino de lo que él bien tuviera a darle. Pero él los insultó. ¿Qué más dice? Este mensajero le cuenta que los hombres de David han sido muy buenos con ellos. Le dice que han sido buenos, que nunca los trataron mal, que no les faltó nada en todo el tiempo que anduvieron con ellos cuando estaban en el campo. Los siervos de Nabal le dicen a Abigail del valioso servicio que realizaron los hombres de David, ¿verdad? Abigail supo que David, que sus hombres nunca trataron mal a los siervos de Nabal. Ella se entera por boca de un siervo de Nabal mismo, ¿verdad? Cómo estos hombres, siervos de David, habían tratado muy bien a aquellos que estaban trabajando para Nabal. Les cuenta todo lo acontecido. Y aquí hay algo importante. Le dice, muros fueron para nosotros de día y de noche, todos los días que hemos estado con ellos apacentando las ovejas. Aquí podemos ver que este mensajero le estaba dando a entender a Abigail que los hombres de David fueron protección para ellos y para sus ovejas, ¿verdad? Eso es lo que le está diciendo. Ellos no nos hicieron nada malo, no vinieron contra nosotros, fueron muro. ¿Cómo podríamos nosotros aplicar en este tiempo, ¿sí? Esta porción de la escritura? ¿Cómo nosotros podríamos eh, aplicarlo para nuestras vidas? Primero, ¿qué es un muro? ¿O qué estaba diciéndole cuando le dice que fueron un muro para ellos? Es decir, fueron una muralla de protección, fueron un, un muro que servía para poner un límite entre aquellos que venían a saquear, aquellos que estaban cuidando ovejas, aquellos que tenían a su cuidado animales, ¿verdad? En este caso las ovejas de Nabal, pero los siervos de David, ellos estaban para cuidar. Dice que pusieron un muro, pusieron un límite, porque muro es eso, delimitar un espacio, ¿verdad? Y si yo lo llevo esto a este tiempo, ¿qué podríamos decir? A muchos, y quizás usted podría decir, yo fui muro para alguien, a muchos el Todopoderoso nos ha usado como muralla de protección para otros. ¿Cómo así? Porque nos ha llamado a levantar un vallado de protección a través de la oración, ¿verdad? La escritura dice, busqué a uno que hiciera vallado y no lo encontré. Cuando nosotros levantamos un tiempo de intercesión, un tiempo de clamor, de oración, estamos haciendo un muro de protección, estamos haciendo una muralla de protección a través de la intercesión. Por eso, en esta porción estamos hablando de intercesores, estamos hablando de un intercesor profético. Veamos un ejemplo. Un Abraham era un muro de protección para ese Lot. A través de la intercesión, él pudo ser ese muro. ¿Cuándo? Cuando estuvo, ¿verdad?
ya declarado que Sodoma y Gomorra iba a ser destruido. Pero recordemos que Abraham intercedió por su sobrino Lot y fue rescatado de allí. Así usted puede levantarse como ese muro de protección, como ese intercesor que haga un muro de protección para su casa, para su familia, para los suyos, para su ciudad, para su nación. El Padre está pidiendo en este tiempo que se levanten esos ministros que fueron llamados como intercesores. Hoy muchos quieren orar, hoy muchos quieren ser intercesores, pero pocos quieren caminar en obediencia a las instrucciones del Todopoderoso. Recordemos, ¿quién más podemos decir que fue un muro que levantó un vallado de oración para alguien? Recordemos cuando Moisés levantó oración y pidió por Miriam cuando cayó lepra sobre ella a causa de la murmuración. Y así podemos mirar a otros, muchos más, ¿verdad? Que han sido muros de protección a través de la oración. Y si vemos a un Abraham, y si vemos a un Moisés, o veamos también a un Nehemías, que fue un reedificador, ¿verdad? Aquel que reedificó muros. Todos aquellos fueron, ¿qué cosa? Profetas. Hoy, en este tiempo, nuestro Padre Celestial está pidiendo que se levanten esos intercesores proféticos, esos intercesores con conocimiento de la verdad, pero que también vivan conforme a la verdad. No se puede ser intercesor si antes, primero nosotros, no estamos alineados a la verdad de nuestro abacados. Dice la Escritura que en otro tiempo el Padre nos dejó pasar esos tiempos de ignorancia cuando no conocíamos, pero hoy la verdad de la Torá está fluyendo como río, como agua viva en todo el mundo. Hoy muchas ovejas están siendo despertadas ante la voz del buen pastor. Están siendo levantados mucho valle de huesos secos, porque es tiempo de levantar nuestra intercesión para hacer muralla de protección. Y quizás acá lo vemos de forma natural cuando dice, ¿verdad? Este siervo de Nabal, que David y sus siervos fueron muro de protección para las ovejas de Nabal y para sus pastores. Quizás usted es llamado a ser aquel o aquella persona que se levante como intercesor, como intercesora y a través de la oración sea un muro de protección para alguien. El Padre está llamándole. ¿A qué le llamó nuestro abacados? Y cuando le termina de contar, el siervo de Nabal dice, ahora pues reflexiona y ve lo que has de hacer. El mal está resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa. El mal estaba resuelto. El siervo de Nabal es tremendo, ¿verdad? Ya sabía que el mal llegaba a su casa. Ellos sabían, ¿verdad? Que algo iba a acontecer, que David no se iba a quedar con los brazos cruzados. Y van a donde Abigail, van donde la intercesora, van y le dicen, reflexiona y ve lo que has de hacer. El mal está resuelto contra nuestro amo y contra toda nuestra casa. Hoy vemos cómo el mal está desatado en las ciudades, en las naciones, en muchas familias. ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos reflexionando o estamos buscando solamente culpables? Aquí hubo alguien inteligente, sabio, que supo dónde acudir. Acudió a Abigail. No acudió a Nabal. Dice que Nabal era un hombre al que no se le podía hablar. Era un hombre que no escuchaba consejo, que no razonaba, mucho menos le iba a escuchar a un siervo. Pero este siervo de Nabal supo a quién ir. ¿Y por qué acude a Abigail? Porque Abigail era de un contraste diferente al de Nabal.
porque Abigail era diferente. Abigail era la intercesora de su casa. Abigail era la mujer sabia. Abigail era la mujer de Proverbios, ¿verdad? Era esa mujer que sabía cómo debía de actuar. Usted y yo, que el Padre nos ha llamado. Yo sé que acá estoy hablando con ministros. Sé que acá le estoy hablando a aquellos llamados por el Todopoderoso. Usted se está quejando y lamentándose por el mal que está resuelto en su ciudad, en su nación, en su casa, o se está levantando como una Abigail. No vea el sexo, vea, se está levantando como una intercesora o como un intercesor ante nuestro Rey de Reyes. Dice la palabra que este muchacho o este mensajero que llevaba un mensaje, no como chisme, un mensaje, no para que solamente se entere Abigail, sino para que Abigail reaccione, para que Abigail, esta mujer, reflexione y sepa lo que va a hacer. Abigail tenía algo importante, una comisión importante. Él va y le dice, mira lo que has de hacer. El mal está resuelto. ¿Qué estamos haciendo usted y yo ante el mal que está resuelto sobre nuestra nación, sobre nuestra ciudad y quizás sobre nuestra familia? Nos echamos a llorar mirando que viene la muerte, que llega la espada, que llega sangre, que llega dolor, que llega el sufrimiento, que llega todo aquello que va a provocar tristeza, pérdida, dolor, o estamos reflexionando y mirando lo que vamos a hacer. Nos estamos levantando como el Todopoderoso está hablando en su palabra. ¿Qué estamos haciendo? ¿Verdad? Dice la palabra en Ezequiel 33 que ¿cuál es el deber del atalaya? Usted fue llamado para ser un atalaya. Usted fue llamado para estar en los muros. Usted fue llamado para estar como centinela, como vigía en la torre, en el muro, vigilando. Pero ¿será que estamos cumpliendo nuestra función? ¿Será que estamos cumpliendo con el llamado que el Todopoderoso nos ha hecho? ¿Será que estamos mirando que el mal está resuelto para nuestra ciudad, para nuestra nación, para toda nuestra casa y estamos muy tranquilos? ¿Será que estamos reflexionando en lo que el Todopoderoso nos está pidiendo desde hace mucho tiempo? Párense en los caminos y miren cuál es la buena senda, vuélvanse a mí, hagan ese teshuvá. Muchos repiten simplemente como algo repetitivo que lo decimos como que fuera un amuleto decir, ¿verdad? Segundo libro de Crónicas 7:14. Si mi pueblo se humillara, mi pueblo que invoca su nombre, yo sanaré su tierra. Pero ¿qué es lo que el Padre está pidiendo? Que nos volvamos a Él. Hay que hacer un teshuvá, hay que hacer un retorno. El mal está resuelto contra muchas naciones. El mal está resuelto contra muchos a causa de la transgresión, a causa del pecado, a causa de todo lo que hemos hecho y que ha venido a traer maldición a nuestra tierra. Y nos quejamos solamente de lo que está pasando. Es tiempo de que nosotros nos paremos en los caminos, como dice la escritura en Jeremías. Es tiempo que nosotros veamos qué es lo que el Padre está pidiendo en este tiempo. Si usted ha sido llamado como ese atalaya, si usted ha sido llamado como ese vigía, si usted ha sido llamado como ese centinela para estar en la torre, para estar en los muros, para estar vigilante, si usted ha sido llamado como profeta, usted tiene un deber. Y ese deber, usted lo encuentra en Ezequiel 33, porque dice la palabra, habla a los hijos de tu pueblo y diles, cuando yo traiga espada sobre la tierra y el pueblo de la tierra tome a un hombre de su territorio y lo ponga como centinela, si él ve venir la espada sobre la tierra y toca el shofar para advertir al pueblo, cualquiera que oye el sonido del shofar y no se da por advertido, y al llegar la espada se lo lleva, su sangre caerá sobre su propia cabeza. ¿Qué estamos haciendo? ¿Será que estamos advirtiendo?
¿O será que estamos entretenidos y entreteniendo al pueblo con enseñanzas simplemente que llegan al alma, que son solamente llenas de emociones? ¿O estamos anunciando como este mensajero que llegó a Abigail a decirle que reflexione, que algo tiene que hacer, que tiene que ejecutar una acción, porque el mal estaba resuelto contra la casa de su amo y contra su amo? Yo quiero darles un mensaje en esta noche. Yo veo que acá hay algunas personas conectadas, aunque yo no conozco. Y es un mensaje que el Shaddai, el Todopoderoso, me entregó en estos días. El mal está resuelto, la espada está resuelta sobre muchas congregaciones, sobre la cabeza de esas congregaciones. Y esa sangre o ese mal salpicará a todos aquellos que están congregados allí. Porque aunque han escuchado el sonido del shofar, esto es, aunque han escuchado la advertencia del Todopoderoso, aunque han sido exhortados por el Shaddai, no han querido dejar su pecado, no han querido soltar la transgresión, no han querido volverse al Todopoderoso de todo corazón. Para ellos, dice la Escritura, que escucharon el sonido del shofar, que escucharon la alerta que el Todopoderoso ha hecho, pero ellos no se dieron por advertidos. Y va a llegar la espada. Esa sangre no caerá sobre los que advertimos. Esa sangre no caerá sobre los que dieron la voz de advertencia, de alerta, porque el vigía, el que fue puesto en la torre como atalaya, como centinela, el que está en el muro, sabe cuándo va a llegar la espada, porque Yahvé Shaddai se lo comunica. Yahvé Shaddai no hará nada sin antes hacerle conocer a sus siervos, los profetas, no porque necesitamos conocerlo para que el Padre actúe, sino porque necesitamos alertar al pueblo, porque necesitamos dar la voz de alerta de que la espada está por llegar. La espada está sobre la tierra, la espada está sobre congregaciones, sobre ministros. Van a mirar las consecuencias, pero ellos no quisieron darse por advertidos. Aquí hubo un mensajero, aquí hubo una voz de shofar, y fue el siervo de Nabal que corre a la persona correcta, va a la persona correcta, va hacia Abigail, va hacia esta mujer sabia, sensata, que sabía cómo actuar. Y dice que él le dijo, reflexiona, el mal está resuelto. En otras palabras, la muerte va a llegar a tu casa. La muerte va a llegar a todo lo que hay en tu casa. Mire, es tremendo. ¿Y cómo sabía este mensajero? Aquí todavía David no lo había dicho. En el versículo más adelante, David dice lo que va a hacer. Pero este hombre, este mensajero, podría decirlo que fue enviado por el Shaddai, porque Abigail, una mujer, voz profética, dice que el Shaddai, el Todopoderoso, impidió que David vaya a derramar sangre inocente. Este mensajero fue tomado por el Todopoderoso para que vaya a dar una voz de alerta, para que vaya a anunciar de que el mal, de que la espada, de que la muerte venía a su casa, no solamente contra Nabal, sino contra todo lo que había en su casa. Usted y yo, ¿qué estamos haciendo ante lo que ya está resuelto? Ante lo que el Padre está trayendo y está permitiendo, porque su pueblo no quiere hacer teshuvá, no quiere arrepentirse. Hay muchos que están jugando a ser hebreos, hay muchos que están jugando, creyendo que la Torá simplemente es para hablar hebreo, es para conocerlo. Cuando el Padre te está llamando a su senda antigua, cuando el Padre te está llamando a volverte al conocimiento de la verdad, es para que la vivas, no solamente para que lo hables, no solamente para que digas 4 palabras en hebreo, no solamente para que digas Yeshua, es para que Yeshua te revele al Padre y te lleve a la casa de nuestro Abacados. Su casa
la casa de Israel, que pueda ser parte de la herencia que tiene nuestro Abba a través de las promesas que Él ha hecho. Él es el Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob. Muchos quieren las promesas que le hicieron a Abraham, Isaac y Jacob, pero no quieren la obediencia del Dios de Abraham, Isaac y de Jacob. El mal está resuelto. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a actuar? El mensajero ya dijo, el mensajero ya anunció, el mensajero ya dio la palabra, como lo ha hecho el Padre con muchos de sus profetas que anuncian verdad, que no venden el mensaje, que no venden la palabra. Los profetas de Baal, los profetas de Jezabel, los que comen de la mesa de Jezabel, los que su vientre están llenos de la comida de Jezabel, anuncian lo que quieren anunciar. Hablan solamente para tener muchos seguidores, pero el verdadero profeta anuncia lo que está por venir, aunque le llueven piedras, aunque le caigan a garrote, digo yo. El profeta no calla. El profeta de nuestro abacados siempre hablará con la verdad. Y este mensajero le dice, el mal está resuelto sobre él y sobre toda su casa. Esto significa que cuando viene la espada, voy a poner un ejemplo global, a una ciudad y a una nación, no solamente afecta al transgresor, al malo, también nos afecta a los que vivimos en justicia. Es tiempo que los pocos justos que habitan en una ciudad, en una nación, se levanten como intercesores, pero hoy muchos no quieren eso. Hoy muchos miran solamente, este es mi ministerio, esta es mi iglesia, como muchos dicen, y están enfocados en sus cosas personales, en sus asuntos personales, y no en lo que el Abacados está anunciando, en lo que el Shaddai viene anunciando desde hace mucho, mucho tiempo. Y dice este mensajero, él, o sea, refiriéndose a Nabal, es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. Es tremendo. No había alguien que pueda hablarle a Nabal. Nabal es tan necio que este joven siervo ni siquiera intentó hacerle ver el peligro que se avecina a su casa y a su vida. Es tremendo. Y mire que lo describe como un hombre perverso, un hombre a quien no se le puede hablar. Nabal se cree tan importante que no escucha a nadie. Por su actitud sigue siendo, ¿verdad? Este hombre soberbio, rebelde. Y le voy a decir algo, la actitud de Nabal sigue siendo muy común en este tiempo. ¿Cómo así? Le voy a decir cómo. Hoy hay muchos llenos de soberbia, llenos de dureza en su corazón, que por 20 años de ministerio, por 20 años estar pastoreando en un lugar, 15, 10, ellos no quieren escuchar a alguien que el Padre levanta para traer una palabra. Ellos no quieren escuchar porque la arrogancia está por encima de todo. Hoy hay muchos ministerios Nabal. Hoy hay muchos ministerios como Nabal llenos de soberbia, llenos de perversidad en su corazón, que no hay quien pueda hablarles. Ellos son únicos y para ellos no es el mensaje del abacados. Mientras otros intercedemos, mientras otros clamamos, mientras otros doblamos rodilla, ayunamos, mientras otros nos levantamos como intercesores proféticos por una ciudad, por una nación, hay muchos ministros y ministerios naval que están llenos de arrogancia, llenos de soberbia ministerial, a donde solamente importa lo que ellos digan. Y lo que el Padre traiga por medio de otros no les interesa. Pero el mal está resuelto. El mal llega a causa del pecado, de la transgresión que muchos ministros están cometiendo en una nación. Todos se quejan de ver a una nación como está, en la condición que se encuentra. Pero usted se ha preguntado, ¿por qué es esa condición de esa nación? Porque la condición de su pueblo es la misma. La condición espiritual del pueblo es la que vive
la nación. Así es que antes de hablar, primero debemos de medirnos cómo estamos delante del Todopoderoso. ¿Cómo están los líderes religiosos? Aquellos que no se les puede hablar porque sus años de ministerio no les permite aceptar corrección, no les permite aceptar exhortación ni palabra del Shaddai, porque ellos son los ministerios naval de este tiempo. Y este hombre o este mensajero dijo, no hay quien puede hablarle, no hay quien pueda decirle o dirigirle la palabra, pero Abigail no es así. Abigail es diferente. Abigail es el contraste, es el lado contrario de Nabal, ¿verdad? Por eso el mensajero acude a quien sí la escucharía. Por eso acude a Abigail, porque ella sí sabía escuchar. Así nuestro Padre Celestial en este tiempo está enviando el mensaje a quien sí presta oídos, a quien sí escucha su voz, porque sus ovejas escuchan su voz y le siguen. Los soberbios, los orgullosos, los que creen que porque lo tienen todo hasta ahora, hablando ministerialmente, no escuchan a nadie, no escuchan a un siervo. Nabal no estaba dispuesto a escuchar a un siervo suyo, porque él era un siervo, mas él era Nabal, el importante, el que tenía todo. Así hay muchos ministerios Nabal en este tiempo. No están dispuestos a escuchar a un más pequeño, porque ellos se creen grandes. Pero la diferencia es que había una Abigail. A esa Abigail sí se podía acercar. A esa Abigail sí se podía llegar porque ella sabía escuchar. Es tremendo. Con esto podemos ver por qué este siervo no va a apelar directamente a Nabal. Él tuvo que ir a apelar a Abigail. ¿Por qué? Porque era de vida o muerte. Y esto me lleva a recordar el Proverbios, ¿verdad? Que dice que mejor es encontrarse con una osa a la cual han robado sus cachorros que con un fatuo en su necedad. Eso dice Proverbios 17:12. Hay personas tan necias con las cuales usted no puede ni siquiera acercarse, pero hay aquellos que como Abigail saben escuchar. Y yo estoy enseñando o dando esta porción. No mire sexo, no mire a Abigail como mujer, mire a Abigail como aquellos que saben escuchar, como aquellos que oyen la voz, aquellos que saben entender un mensaje y que saben actuar. Aquí, luego que Abigail escucha el mensaje de este siervo, el mensaje que tenía que ver de espada, de muerte para Nabal y para su casa, ella sabe cómo actuar. Aquí vamos a ver cómo Abigail prepara un presente para David y sus hombres. Abigail, la intercesora, vamos a ver lo que hace. Vamos a ver el verso 18 al 20. Dice, entonces Abigail tomó luego 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas y 200 panes de higos secos, y lo cargó todo en asnos. Y dijo a sus criados, ve delante de mí y yo los seguiré. Luego dice, yo lo seguiré luego. Y nada declaró a su marido Nabal. Y montando un asno, descendió por una parte secreta del monte, y he aquí David y sus hombres venían frente a ella, y ella les salió al encuentro. La semana pasada miramos que David no iba en pos de ir a solucionar un problemita. No, no de preguntar, ¿por qué trataste así a mis siervos? No, David tomó espada, se ciñó su espada, sus siervos se ciñeron su espada, iban a una batalla, ¿verdad? Pero dice acá que entonces Abigail tomó 200 panes. Bueno, y vemos que tomó panes, tomó vino, tomó ovejas,
Tomó grano tostado, racimos de uvas pasas, y no era poco, era bastante. Ella, Abigail, una mujer de entendimiento, de buen entendimiento, se dio cuenta de la gravedad de la situación, de lo que venía para su casa, de la espada que venía para su casa. Y ella puso en marcha un plan. Ella sabía que se tenía que hacer algo, pero rápido, no esperar hasta mañana, hasta la siguiente semana, como muchas veces nosotros decimos, ay, voy a esperar que el Padre me revele, voy a esperar y voy a orar y ayunar, cuando el Padre ya te ha revelado, cuando el Padre ya te ha dado el mensaje, cuando el Padre ya te ha advertido, cuando el Padre ya te lo ha dicho. Y muchos dicen, voy a orar, voy a esperar, confirmación tras confirmación. Así estamos. Abigail, esta mujer intercesora, estos ministerios Abigail, perdón, no se quedan con el mensaje donde saben que la espada llega a su casa, llega a su nación, llega a su ciudad, llega a su familia. Los ministerios Abigail, los ministros como Abigail, saben que deben de actuar, saben que deben de accionar, porque se dan cuenta de la gravedad de la situación que está por llegar a su casa, a su familia. Ella enseguida dice que se apresuró porque tomó, es decir, se apresuró a actuar. El problema de muchos es que escuchamos el mensaje, pero no actuamos. Dejamos allí esperando cuando nos parece. El Padre a muchos ha dado un mensaje, instrucciones de lo que deben de hacer, de lo que deben de, cómo deben de actuar, pero muchos, voy a esperar que el Padre me confirme. Voy a esperar. ¿Usted cree que el Padre Celestial va a mover a un profeta, a sus profetas, porque no todos son profetas del Abacados, no todos son profetas de Yahvé, porque un profeta del Abacados es un profeta que anuncia con verdad. Jamás va a invalidar la Torá. El profeta del Shaddai, del Todopoderoso, habla lo que escrito está. Hoy, en este tiempo, muchos han recibido instrucción. Muchos han recibido lo que el Todopoderoso ya les ha advertido, pero están esperando aún confirmación. Y les voy a decir algo. Sí les llegará confirmación, pero esa confirmación será cuando usted vea la espada. Será cuando la espada llegue a su casa. Será cuando la espada llegue a su ciudad, a su nación. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted debe de actuar, no ha actuado. Porque cuando usted debe de accionar y de hacer algo, razona y no lo hace enseguida. Cuando el Padre da una instrucción, simplemente tenemos que accionar, tenemos que hacerlo, tenemos que ir, tenemos que hacer conforme Él nos dice que hagamos. Nosotros en este tiempo estamos en Ecuador con el equipo de nuestro ministerio y estamos haciendo o cumpliendo una asignación de nuestro Abacados. No necesitamos popularidad, votos, no necesitamos promocionar lo que hemos hecho. ¿Sabe por qué? Porque lo que hacemos, lo hacemos para nuestro Abacados. ¿Cuántos hay de Ecuador acá? ¿Cuántos están sintiendo el mal, lo que está resuelto para nuestra nación? ¿Qué está haciendo usted? Está mirando como Abigail, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que accionar? ¿Está reflexionando en lo que el Padre le está pidiendo? ¿O usted sigue haciendo lo que a usted le parece? ¿Usted sigue predicando porque el Padre lo mandó a predicar? ¿Usted sigue haciendo lo que normalmente hacía? ¿O usted se ha parado en los caminos a preguntarle al Padre, aquí estoy? Y el Padre te dice, mira, párate en los caminos y sigue la buena senda, la que va a traer para tu alma shalom, lo que va a traer para ti bienestar. ¿Qué estamos haciendo en nuestra nación? Los de nuestra nación siguen entretenidos en muchas cosas. ¿Será que se están levantando esos ministerios intercesores? Un intercesor es el que pone su vida. Un intercesor es el que se levanta a dar su vida por su nación. Y cuando digo su vida, quizás no le estoy diciendo de forma literal, pero sabe algo, los golpes espirituales, lo que viene de forma espiritual,
a la vida de un intercesor no es fácil. Ser un intercesor profético no son selfies, no son luces, no son aplausos, no son likes. Ser un intercesor profético es cerrada la puerta, entrar y clamar al abacados. Y el Padre que ve en lo secreto, Él responde y trae respuestas. Este es el tiempo de los ministerios, Abigail, que se levanten a hacer lo que el Padre les está pidiendo. Es tiempo de reflexionar, es tiempo de mirar. Una Abigail supo lo que tenía que hacer y se apresuró a actuar. Está claro que es una mujer resuelta. Está claro que es una mujer de reino. Una mujer de reino sabe dónde está parada, sabe quién sostiene su mano, sabe cuál es la roca que lo sostiene. Una mujer de reino no es solamente hablar, es vivir el reino. Esta mujer llamada Abigail toma como un accionar en ese momento. Ella reúne, vemos acá, que grandes cantidades de pan, de vino, de carne, de ovejas, grano tostado. Vemos acá cómo ella reúne todo esto para llevárselas a David y a sus hombres. Podemos decir que esta mujer sabe administrar muy bien su hogar, que esta mujer conoce las provisiones con las que cuenta en su casa. Sin duda, podemos decir que esta mujer, Abigail, es como la esposa ejemplar descrita en el libro de Proverbios, porque ella supo qué hacer. Ella va y toma, no 10 panes, no 15, 200 panes. Ella toma mucho de lo que había en su casa, porque había mucho. Recuerde que habíamos hablado la semana pasada que estaba en el mejor tiempo Nabal. Nabal estaba en el tiempo, ¿verdad? Donde estaba esquilando ovejas. Estaba en el mejor tiempo, ¿sí? Abigail tomó todo eso. Una mujer sensata, una mujer de buen entendimiento. Lo que Nabal debió hacer, no lo hizo o no lo quiso hacer. Pero una Abigail, imagínense, una Abigail fue capaz de juntar tanta comida tan rápido. Y con lo que vemos acá, podemos darnos cuenta que Nabal era muy rico. ¿Por qué? Porque toda esta cantidad de comida la tenía a la mano. No fue que la reunió en una semana, la tenía a la mano. Es decir, Nabal tenía para compartir, Nabal tenía para dar, pero Nabal era poco generoso. Nabal no sabía lo que es el amor al prójimo. Nabal no sabía lo que es hacerse de acá, lo que muchos no saben. Nabal no conocía, o si conocía Torah, no la vivía, lo que a muchos aún les falta. Amar al prójimo implica mucho más allá que palabras. Y vemos acá que Abigail le da una instrucción a sus criados. Aquí ya no solamente está hablando con el mensajero, sino con criados. Es decir, ella dispuso de alguno de los criados de la casa de Nabal para que la acompañen en la ejecución de lo que iba a hacer. Esos son los ministerios Abigail. Saben y tienen consigo personas que la acompañen, que hagan ese acompañamiento en lo que deben de hacer. Eso es lo que el Padre Celestial está buscando en este tiempo, en una ciudad, en una nación, en un ministerio, que haya uno que se levante, que sea sensato, que sea prudente, que sepa lo que tiene que hacer y que sepa actuar en el momento indicado. Ella le da una instrucción a sus criados y le dice, vayan delante de mí, que yo los seguiré. Ella manda adelantando a sus siervos, ¿verdad? Con todo este regalo que ella llevaba. Pero hoy les voy a decir algo. No era un simple regalo. Lo que ella estaba llevando, los 200 panes, vino,
todo lo que ella reunió no era un simple regalo, era para levantar una ofrenda de shalom ante la muerte que se avecinaba a su casa. Y ella envía todo esto con sus criados y ella lo sigue detrás, ¿verdad? Y también podemos ver algo que ella no le informó nada a su esposo. Muchos dirían, Abigail no respeta la autoridad de su esposo como cabeza de familia. Muchos dirán, ¿por qué Abigail tuvo que hacer esto si primero estaba el esposo? No, de ninguna manera. Abigail no es que no respetaba la autoridad de su esposo, pero recordemos que la vida de muchos hombres inocentes estaban en juego, porque Nabal, el insensato, trató con falta de respeto al hombre que Yahvé Shaddai había elegido para ser rey. Y si Abigail se quedaba con brazos cruzados, simplemente estaba compartiendo la culpa de Nabal. Pero Abigail, una mujer sensata, una mujer prudente, reconoce que ahora más que nunca ella debía sujetarse a la obediencia al Shaddai, al Todopoderoso, antes que a su esposo. Eso dice la Escritura. Es mejor obedecer a Yahvé antes que a los hombres. Muchas veces y muchos saben lo que el Padre les ha hablado, pero están obedeciendo más al hombre, aún sabiendo y conociendo que la espada está resuelta para su casa, aún sabiendo y conociendo que la espada está resuelta para una congregación. Tenga mucho cuidado, porque usted puede ser aquel o aquella persona que el Padre levanta, que el Padre toma para ponerse al frente de una causa, o usted puede ser también responsable de lo que esté por llegar. Abigail se levanta de forma diferente. Y ella dijo, tengo que actuar, tengo que hacer algo. El mal, la muerte está por llegar a la casa. Y no solamente para el soberbio, para el rebelde, para el grosero Nabal, sino para toda la casa. Habían muchos siervos, habían muchos hombres inocentes, quizás niños que nada tenían que ver con las palabras de Nabal, de grosería, esas palabras de un hombre áspero, necio, grosero, insensato. Pero hubo una Abigail prudente, una Abigail como una mujer virtuosa en su casa que se levantó para prevenir, para hacer un muro de protección para su casa. Y dice que ella montando un asno descendió por una parte secreta del monte. Podemos decir que Abigail, como una mujer voz profética, era una mujer guiada por el ruego de nuestros abacados. Ella escoge otro camino diferente al de sus siervos, no fue por el mismo camino. Y ella sale al encuentro con David. ¿Cómo ella sabía que David iría por ese camino? ¿Se ha puesto a pensar usted? Y habíamos visto en unas clases anteriores cómo nuestro Padre Celestial prepara los encuentros. Aquí podríamos decir también que el Todopoderoso preparó este encuentro con Abigail, preparó el encuentro de David con Abigail para evitar que David derrame sangre. Lo cierto es que Abigail es una mujer virtuosa, una antena profética en la casa de Nabal. ¿Qué hubiese hecho una mujer insensata? Seguramente hubiese incitado más el pleito. Seguramente hubiese dicho, ¿verdad? Vienen contra nosotros, levántate y pelea. Pero Abigail, una mujer que conocía Torá, sabía aplicar la instrucción. Abigail, una mujer que se levantó como antena profética en su casa y se levantó como una intercesora para su casa, para los que estaban dentro de su casa, que habían siervos, mujeres, niños, varones. No solamente era la espada para Nabal, sino para toda su casa. Dice también, vamos a leer el verso 21 y 22,
cuando David jura, hace un juramento que va a destruir a Nabal y a toda su casa. Por eso les decía, ¿cómo es que este siervo sabía que David iba a destruir la casa de Nabal y a Nabal? Allí estaba la mano del Shaddai. Ahí estaba la intervención de nuestro abacados. Muchas veces nosotros no ponemos atención, nosotros no miramos, nosotros no escuchamos lo que Él está advirtiendo. Es tiempo de afinar nuestro oído, es tiempo de mirar con ojo profético lo que el Padre está anunciando. Dice el verso 21 y 22, y David había dicho, ciertamente en vano he guardado todo lo que éste tiene en el desierto. O sea, en vano he cuidado todas las ovejas de Nabal, sin que nada le haya faltado de todo cuanto es suyo, y él me ha vuelto mal por bien. Así haga Elohim a los enemigos de David, y aún les añada que de aquí a mañana, de todo lo que fuera suyo, no he de dejar con vida ni un varón. Aquí podemos ver cómo estaba resuelto el mal para Nabal y para toda su casa. ¿Y qué era el mal? La espada, muerte, derramamiento de sangre. Eso estaba decretado por David. Eso estaba ya hablado por David. Venía el mal. Aquí vemos que David dice, en vano he guardado todo lo que éste tiene en el desierto. En vano lo cuidó. David estaba con ira. David estaba cegado. Y podríamos decir que David hace un mal razonamiento en ese momento, diciendo que fue en vano cuidar de todo lo que poseía Nabal. Que si ahora era lo que estaba hablando David, o diciendo que si ahora Nabal había podido esquilar todas sus ovejas, fue porque él y sus soldados los cuidaron en el desierto. Que mejor no lo hubiesen hecho, que mejor hubiese permitido que los atracadores se las lleven. Es tremendo esto. ¿Qué podemos decir ahora en este tiempo? Que cuando alguien se siente traicionado, puede tener este tipo de razonamientos, pero esto no es así, porque la palabra dice que no paguemos mal con mal. David razona en ese momento, pero razona mal, porque estaba cegado, porque estaba con ira. Cuidado, nosotros podamos tener un mal razonamiento en un momento de ira, en un momento que nos sentimos cegados por la traición. Y dice que él me ha vuelto mal por bien. Quizás David estaba en lo correcto, porque eso era lo que estaba haciendo Nabal, pagándole mal por todo el bien que le había hecho David. Pero eso no estaba bien en su corazón. David tenía claro los hechos, pero su corazón no estaba en lo correcto. Miremos cómo está nuestro corazón. Quizás también nosotros tenemos a nuestro alrededor personas que nos han pagado mal. Quizás nosotros también tenemos a nuestro alrededor personas que le hicimos bien, que fuimos muro para ellos, que estuvimos allí siendo muro mediante la intercesión de la oración, que estuvimos para cuidar, para proteger, para ayudar en cierto tiempo y que nos pagaron mal. Pero veamos este ejemplo de David para no actuar a la ligera, para no cegarnos, para no caer en la ira, para no tener un mal razonamiento. Si nos pagaron mal, por bien, pues ponga la otra mejilla, porque eso dice la Escritura. No espere que todos le paguen bien por bien. Habrá algunos, como Nabal, que van a pagar de esa forma, que te van a traicionar, pero que tu corazón esté siempre guardado por nuestro Abba, que nuestro corazón no guarde rencor. Y vamos a ver qué dice David. David dice, así haga Elohim a los enemigos de David. En ese momento de ira, de rabia, de sentirse ofendido David por las palabras de Nabal, ¿qué hace David? David involucra al Todopoderoso en su deseo de venganza, porque para él era justo. Cuidado caigamos en ese error de pensar
que el Todopoderoso va a responder oraciones que no están de acuerdo a la palabra. Hay muchos que se levantan como intercesores, pero sus intercesiones, sus oraciones es, Padre, tú has visto el mal que me han hecho. Padre, sé tú castigándolos, sé tú trayendo justicia. Así no obra el Padre. Cuando la Escritura dice, mía es la venganza, yo doy el pago, no está diciendo que lo invoques con venganza. Lo que está diciendo es, suelta la ira de tu corazón, suelta el rencor, suelta lo que tienes allí guardado y deja que yo soy justo. Si tú caminas en justicia, yo voy a ser justo para ti. Recordemos que el trono de nuestro abacados, su cimiento es justicia y juicio. Queremos ver un buen juicio para nosotros. Queremos ver que el Padre emita su decreto a favor nuestro. Caminemos en justicia. Seamos justos. ¿Y cómo sabemos que somos justos? Cuando vivimos conforme a la Torá de nuestro abacados. Cuando caminamos viviendo conforme a lo que escrito está. Cuidado a nosotros vayamos a caer en el deseo de venganza, como hizo David, porque él dijo, así haga Elohim a los enemigos de David, y aún les añada, y dijo algo más, que de aquí a mañana, de todo lo que fuera suyo, no he de dejar con vida ni un varón. Esto hizo claras las intenciones de David. Estas palabras nos muestran lo que había en el corazón de David. Había un corazón lleno de venganza. ¿Por qué? Porque había dolor, porque se sentía traicionado, porque sentía que él pagó con bien, él hizo un bien y le pagaron mal. Lo que había propuesto en el corazón David era planear destruir a Nabal y también todo lo que tenía, es decir, las ovejas, todo lo que había. Había resuelto matar a Nabal y a todos los hombres de su casa. Entonces, esto no lo aprueba nuestro abacados. En este tiempo, si usted se siente ofendido, se siente traicionado, se siente que le engañaron, se siente que lo defraudaron, no ponga esos deseos de venganza en su corazón. No lleve oraciones creyendo que el Padre va a responder de la forma con que se encontraba el corazón de David. El Padre no escucha ese tipo de clamor, este tipo de oración. Y veamos qué dice el verso 23. Vamos a ver del 23 al 27. Dice, y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra y se echó a sus pies y dijo, Adón mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. Aquí vamos a ir viendo algo importante, que cuando Abigail, la intercesora, vio a David, ¿verdad? Dice que ella ve a lo lejos. Recordemos que ella estaba descendiendo por una parte diferente. No fue igual que los siervos que mandó con lo que llevaba para David. Ella descendió por una parte secreta del monte. Abigail, podríamos decir que permaneció oculta hasta el momento que se encontrara cara a cara con David, ¿verdad? Y conforme a lo que dice acá, Abigail vio a David primero. Y cuando David la vio por primera vez, ¿verdad? Ella, ¿qué hace? Se humilla delante de él, ¿verdad? Es tremendo. Ella se humilla, eso es lo que dice, que ella se echó a sus pies. Ella se baja del asno, se postra sobre su rostro delante de David y se inclina a tierra. Yo quiero decirle algo acá y llevarlo a una dimensión diferente, no natural, conforme a lo que vemos David y Abigail, sino a lo espiritual. Estamos hablando de un ministerio, de un ministro intercesor, de los intercesores, de los ministerios Abigail, ministerios intercesores.
Un intercesor conoce y sabe cómo llegar al rey. Aquí vemos a David, sí, que él había sido ungido como el próximo rey de Israel. Pero vamos a llevarlo a la dimensión espiritual para este tiempo. Usted, un intercesor profético. Usted, aquel que quiere presentarse delante de nuestro Rey de Reyes. ¿Será que estamos tomando la postura de Abigail? ¿Será que estamos postrándonos delante de nuestro Rey? ¿Será que estamos inclinando nuestro rostro en tierra? ¿Será que nuestra cerviz está doblada delante de nuestro Abba? Muchos doblan sus rodillas, pero su cerviz está dura. Hay dureza en su cerviz. Hay dureza en su corazón. De nada sirve tener una hora doblada las rodillas si el corazón está lleno de soberbia, lleno de orgullo, si el corazón está muy bien levantado en el orgullo y la soberbia. Hay muchos que religiosamente dicen, oro 2 horas de rodillas. El Padre no quiere sacrificios, el Padre quiere obediencia. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Será que estamos postrándonos delante de Él, pero primero con nuestra cerviz? Que ya no esté esa dureza. Y dice que ella se echó a sus pies y que ella comienza a hablarle a David y le dice, sobre mí sea el pecado. Eso hace un intercesor profético. El intercesor profético toma el pecado, la transgresión de otro y lo toma para sí. El intercesor profético es el que hace muralla, es el que se pone delante, es el que dice, yo he pecado, como decía el profeta Jeremías, como decía Daniel, como decían los profetas, la casa de mi padre, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Muchas veces vemos el pecado en otros, pero no reconocemos el nuestro. O muchas veces estamos orando solamente a conveniencia nuestra. Un intercesor profético no ora en el momento de interceder de forma eh, personal, sino de forma global, de forma corporativa. Un intercesor profético, el Padre levanta para interceder de forma corporativa. Es necesario que en las naciones se levanten los intercesores proféticos. Esos intercesores que ven el mal, que ven la espada resuelta para su ciudad, para su nación, y se presentan delante del rey, que saben cómo presentarse y dicen, sobre mí sea el pecado. Yo también soy culpable. También he derramado sangre. Ya conocemos por la Torá que derramar sangre también es el chisme, la murmuración, la lazonjará. ¿Cuánto chisme y murmuración hay dentro de las congregaciones? ¿Cuánta sangre se ha derramado? Hay más sangre derramada por el chisme y la murmuración que por la espada que llegue a una nación. Y Abigail, una mujer intercesora, ella sabe cómo actuar. Ella sabe también cómo presentarse delante del rey y ella no fue con las manos vacías. Ella supo cómo llegar. Y ella le dice, te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. Es tremendo. Vemos aquí cómo Abigail hace su apelación con la máxima humildad posible. Hay muchos que pueden llegar o creer que llegan a nuestro abacados con soberbia en su corazón. Vemos acá la humildad de Abigail. Ella no llegó a David como alguien superior, porque podemos decir acá que era la esposa de Nabal y Nabal era el rico, el que tenía todo, y David estaba necesitado, pero ella no llega como alguien superior, como a menudo lo hacen, ¿verdad? Muchas personas que porque tienen dinero, que porque tienen posesiones, que porque creen tener todo, ¿verdad? Creen que se pueden presentar como quieren delante de nuestro Rey de Reyes. Es tremendo.
Abigail vino a David como una humilde sierva. Esa es la condición que nuestro Abacados pide. Esa es la condición de un intercesor. No creer que somos más, que tenemos algo más que otro. Vayamos con un corazón humilde, como lo que somos, siervos de nuestro Abacados, y que estamos puestos para interceder por los demás. Si usted fue llamado como ese siervo, como ese ministro, intercesor, como aquellos que están en un ministerio de intercesión, ¿qué están haciendo los ministerios de intercesión? Y ella le dice, Adón mío, Señor mío, sobre mí sea el pecado. Con sus primeras palabras hacia David, podemos ver que Abigail inmediatamente tomó la culpa de su esposo Nabal. Eso es lo que hace un intercesor, tomar la culpa del otro. Eso es lo que hace un mediador, un intercesor, alguien que se presenta delante de nuestro abacados, delante de nuestro Padre. Primero reconoce que toma esa culpa, lo que otro hizo, lo toma como suyo. Eso es lo que nuestro abacados en este tiempo está pidiendo, ¿verdad? Y veamos qué más dice acá. Abigail, ¿qué más podemos decir? Eh, no hizo esto de decir, sea sobre mí el pecado, porque en realidad ella creyera que era culpable. No, ella tomó la culpa para pedir misericordia por ella y por toda su casa. Eso es lo que hace un intercesor profético. Toma la culpa para así de esa forma presentarse y pedir misericordia. Voy a poner un ejemplo, por su nación. ¿Cuántas faltas en esos intercesores proféticos en una nación? Y ella dice, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos. ¿Sabe algo? Abigail pidió permiso para hablar. En vez de tomar el mando de la conversación, en vez de decir, aquí estoy, escúcheme, mire, yo he venido de tan lejos, mira David, yo he venido. No, no, no. Ella pide permiso. Ella implora que tenga piedad de su esposo, de su casa. Y veamos lo que ella dice también más adelante. No haga caso ahora, mi Adón, de ese hombre perverso o grosero de Nabal, porque conforme a su nombre, así es él. Él se llama Nabal, insensato, y la insensatez está con él. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. Aquí Abigail reconoce que su esposo es tan insensato como su propio nombre lo indica. Es tremendo. Quizás podíamos decir, Abigail le está diciendo a David, David, no vale la pena que usted vaya a castigarlo. Usted es un hombre sabio, usted es un guerrero, usted es un valiente, pero él es insensato, él no sabe lo que dice, él no sabe lo que hace. No, no vale la pena que usted derrame sangre inocente por él. Es tremendo. Para nosotros en este tiempo, no reaccione neciamente a la insensatez de alguien. No reaccione neciamente a las palabras necias de alguien. Nuestra conducta también van a mostrar quiénes somos. Recordemos que los nombres marcan tanto la conducta y el carácter de una persona. Por eso hace tanto énfasis de que así como es su nombre, así es él. Y dice acá, le dice, ahora, pues, Adón mío, vive Yahvé y vive tu alma, que Yahvé te ha impedido de venir, el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. ¿Cómo es eso que ella dice que el Todopoderoso le ha impedido de venir a derramar sangre por su propia mano? Aquí Abigail, la mujer profética, Abigail, es tremendo, ella ya estaba hablando y le estaba diciendo, mira, yo no vine porque quise solamente, yo vine
porque el Todopoderoso, en su infinita misericordia, ha permitido que yo esté aquí para que tú no avances en ese propósito de ir a derramar sangre. Porque el Todopoderoso es el que ha permitido que yo llegue a este momento, aquí donde estamos conversando, para que no vayas, que no sigas en ese camino que al final te va a traer problemas, va a traer consecuencias. Y podemos ver que Abigail sutilmente sugirió el resultado positivo de su apelación. Ella le estaba diciendo, mira, no te vengues por tus propias manos. Abigail estaba obrando no solo a favor de ella y de su casa, sino a favor de David también, para que piense lo que va a hacer, que no era justo que en medio de esa situación, ¿verdad? Le estaba diciendo, fue el abacados el que ha estado en este asunto. Él me ha enviado para que tú no tomes venganza por tu propia mano. Perdón, esperar en el Todopoderoso. Muchas veces nosotros no sabemos esperar en Él. No sabemos, no esperamos y creemos que es ya que se haga justicia porque nos vimos ofendidos, porque nos vimos dañados, porque nos vimos maltratados y tenemos que esperar en Él. Sepamos esperar en nuestro abacados. Si usted actúa en justicia, Él hace justicia a sus escogidos. Aquí podemos decir que David estaba siendo probado en su corazón y también era parte de la formación de su carácter. Porque muchas veces, así como David, siendo ungido, siendo aquel que estaba, ¿verdad?, próximo a ser rey de Israel, su carácter necesitaba ser formado. Así muchos ministros en este tiempo se dejan llevar por su impulso, se dejan llevar por sus emociones, se dejan llevar por la ira, se dejan llevar por todo lo que está en su corazón. Y resulta que nuestro abacados también prueba el corazón, prueba nuestro carácter para saber en qué nivel está nuestra formación de carácter. Hoy hay mucho daño dentro de los ministerios, porque creemos que porque fuimos ya ungidos como profetas o fuimos ungidos en un ministerio, creemos que todo lo que hacemos es correcto. Tengamos mucho cuidado. Alguien que no ha pasado por formación de carácter, que ciertamente cuesta lágrimas, alguien que no ha sido procesado en su carácter, es un daño dentro de un ministerio, causa daño dentro de un ministerio. David aquí estaba pasando otra prueba más. Su carácter estaba siendo formado. Un buen líder también tiene que saber escuchar y entender, tomar lo bueno y desechar lo malo. Esto nos muestra lo que hace David más adelante. Supo escuchar a una Abigail, supo entender el razonamiento que trajo Abigail a la vida de David. Y es lo que nos falta a muchos, saber escuchar, saber entender, razonar con la palabra a lo que escrito está, no razonar conforme a nuestra naturaleza, que quizás en nuestro corazón está lleno de ira, rencor. Aprendamos a escuchar lo que el Todopoderoso nos anuncia, nos envía. El Todopoderoso en este tiempo escucha a esos intercesores, aquellos mediadores que toman para sí la culpa, que toman para sí el daño, que toman para sí lo que ha venido a una ciudad o a una nación. Es tiempo de levantarse como esos intercesores proféticos. Y le dice a Abigail, y ahora este presente que tu sierva ha traído a mi Adón sea dado a los hombres que siguen a mi Adón, a mi Señor. Abigail le llevó a David presentes, le llevó a David todo lo que ya habíamos visto, vino, pan. Bueno, podemos decir que llevó elementos, llevó proféticamente pan y vino. Eh, Podemos decir que Abigail sabía cómo tenía que actuar y lo que tenía que llevar. Pero vemos algo. Abigail
fue lo suficientemente sabia como para decir que era para que sea dado a los hombres que siguen a David, no para el mismo David. Es decir, que Abigail eh, no quiso hacer sentir a David como que le interesaba el dinero, ¿verdad? Y que iba a ofender la dignidad de David para como comprar con lo que había llevado. Por eso ella le dice, aquí está este presente que ha traído tu sierva. Se han dado a los hombres. Lo he traído a mi Adón, pero se ha dado a los hombres que siguen a mi Adón. Aquí podemos ver una intercesora que dice, sí, yo he traído este presente a mi rey, podemos decirlo así, ¿verdad? Pero que se ha dado a los hombres que siguen a mi Señor. Yo le quiero decir algo. Cuando nosotros presentamos una ofrenda, no estamos comprando con nuestra ofrenda a nuestro abacados. No pretendamos que nuestra ofrenda tuerza el brazo del Abba. Jamás. Tenemos que saber presentarnos delante del Padre. Lo primero que Él ve es nuestra actitud, nuestro corazón. Muchos piensan que porque ofrendan, que porque diezman, están bien delante del Todopoderoso. Recordemos que cuando presenta la ofrenda de Shalom, y les voy a decir por qué de Shalom, porque más adelante David le dice, ve en Shalom. Cuando un intercesor se presenta primero con la actitud correcta del corazón. ¿Cuál es la motivación con la que damos nuestra ofrenda a nuestro Abba? Él conoce nuestro corazón. Cuando Abigail se encuentra con David, ella aún no le presentó nada de lo que le había llevado. Ella se presentó de forma humilde. Ella se presentó con la humildad de corazón. Ella se presentó como deberíamos de presentarnos cada uno de nosotros, porque eso es lo que ve nuestro abacados. Eso es lo que ve nuestro Padre Celestial. ¿Cuál es nuestro corazón cuando nos presentamos delante de nuestro Padre? ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Será que estamos presentándonos en humildad? ¿Será que nos estamos bajando del asno? ¿O será que todavía nuestro orgullo, nuestro ego está por encima, creyendo que el ministerio que nos ha sido entregado es más grande que aquel que nos entregó? Tengamos mucho cuidado cómo nos presentamos delante de nuestro Abba. Abigail no se presentó con la ofrenda. Abigail primero se presentó ella, postrándose rostro en tierra. Se presentó de forma humilde. Se presentó aún, podríamos decir, a pedirle autorización para que la deje hablar. Esa es una actitud correcta. Nuestra ofrenda no tuerce el brazo de nuestro Abba. Los principios espirituales de ofrenda están vigentes, pero lo primero que el Padre ve es la actitud de nuestro corazón. ¿Cuál es la motivación cuando presentamos ofrenda? Que la mejor ofrenda que nosotros presentemos, como esos intercesores proféticos, sea nuestro corazón, que nuestro altar que está dentro de nosotros, nuestro corazón, sea el correcto, que lo que presentamos delante del Padre, que nosotros como esa ofrenda viva que nos presentamos delante de nuestro Abba, esa ofrenda sea aceptada por Él, que sea de olor grato, de olor fragante, para que podamos recibir respuesta. Usted ha sido llamado como un intercesor. Levántese a cumplir la asignación que el Padre le ha dado. En su casa, como antena profética, en el lugar donde se congrega. No calle. Si usted fue puesto como un centinela, si usted fue puesto como un vigía, como un atalaya, y usted está en los muros de intercesión, en la torre de intercesión vigilando, es tiempo de que anuncie lo que el Padre está anunciando. No se calle, porque de todo el Shaddai nos pedirá cuentas. Shalom a todos.